Gracias a la UPSA, gracias a la Cátedra Libre Manfredo Kempf, gracias a todos ustedes que han venido esta noche para hablar de un personaje, una personalidad enorme en la historia de Bolivia y enorme en la historia de Santa Cruz. Busch es recordado principalmente por su labor, por su papel como soldado, también como presidente, pero hay partes de su vida y de su obra y de su acción que no está dentro de lo que se conoce en la historia de Santa Cruz. Esta noche he venido a hablar no de la vida y del pensamiento de Germán Busch, sino de la vida y de la acción de Germán Busch. Me gustaría hablar del pensamiento, pero el pensamiento de Busch se ve en sus hechos. Era un hombre de acción que no necesitaba reflexionar mucho, pero las decisiones que tomaba las tomaba siguiendo un instinto que casi nunca le fallaba. Era un hombre práctico que prefería hacer las cosas él a su manera y de esa forma hizo historia. No necesitó escribir un libro sobre teoría del Estado, teoría del gobierno, sino que fue gobernante. No necesitó escribir un libro sobre cómo defender este país con los hechos, de facto, sino que fue y lo hizo. Y no solamente lo hizo él, sino que también inspiró a miles de otros bolivianos a hacerlo. Vamos a ver más adelante cómo en la hoja de acciones bélicas, Germán Busch está en todos lados. Pareciera que se multiplica y está en distintos frentes de batalla y era una fuerza anímica, era una fuerza de la naturaleza que los combatientes bolivianos necesitaban de alguna manera tener cerca para saber que lo tenían de su lado y que les podía ir bien. El libro que dejó son los relatos de sus acciones. La suya es una obra fundamental para entender el siglo XX. De Bolivia, a partir de su muerte en 1939, pero también es fundamental para entender el siglo XX y la actualidad de Santa Cruz. Los cambios sociales generados por la acción de Busch transformaron a este país, fueron el caldo de cultivo de la Revolución Nacional de 1952, pero además generó cambios económicos en Santa Cruz y sentó las bases de esto que vemos afuera ahora. Sentó las bases de Santa Cruz convertida en un eje, en un polo de desarrollo para Bolivia. Con dos decisiones como presidente. Él vivió muy poco, vivió muy rápido, pero las decisiones que tomó las tomó para el futuro y las tomó para el largo plazo. Ya vamos a ver qué hizo por Santa Cruz y cómo convirtió este pueblito de frontera en donde él nació en lo que es hoy. Dicho esto, también algunos de ustedes se preguntarán, ¿cuál es la ideología? ¿Qué ideología puede tener un hombre de acción? Y entonces recurro a la escritura y digo, por sus obras los conoceréis. La ideología de Busch era actuar. ¿Cuál era la ideología de Busch? No era liberal, no era republicana, no era comunista, tampoco anarquista, tampoco socialista, por si acaso. He leído por ahí algunos que dicen que no, que era parte del militarismo, el socialismo militar. No lo era y voy a explicar por qué más adelante. No era comunista, el año 38 prohíbe cualquier manifestación comunista o anarquista so pena de cárcel, por si acaso. La ideología que tenía Germán Busch era la ideología de Bolivia. Augusto Céspedes dice de él que era casi enfermizamente boliviano. Eso va a hacer que él, lo mismo de un golpe de Estado en Villamontes, o declare la dictadura, siendo que era presidente constitucional. Es decir, para él el fin va a justificar los medios y para él el fin último va a ser el bienestar de este país. Busch no va a dejar una ideología escrita, pero va a dejar un camino a seguir. Su muerte y la de Villarruel van a marcar el camino de la lucha armada interna para recuperar los recursos naturales
necesarios para la reconstrucción de una Bolivia de posguerra que él ha visto hacerse pedazos en las trincheras chaqueñas. Voy a insistir en este punto, porque se le ha criticado mucho, ¿no? Oh, era un ignorante, era lo que decía otra vez Augusto Céspedes, ¿no? El bárbaro falto de cultura. Él no va a dejar un pensamiento escrito, sino que él va a dejar esas acciones escritas en la historia. Se va a volver un mito, se va a volver un símbolo sobre lo que debe hacerse, y el MNR va a agarrar ese mensaje y lo va a utilizar para transformar Bolivia para siempre a través de todas sus buenas medidas, menos los campos de concentración, por si acaso, ¿no? Que el MNR legalizó en su momento durante la Revolución. Hecha esta introducción, quiero ir al principio de este tema y plantear algunas preguntas antes de abordar un poco la vida y la acción de este hombre increíble. Me voy a permitir hacer algunas preguntas. ¿Qué tiene que pasar para que un niño común y corriente, nacido en un perdido pueblito selvático, de una perdida y selvática Santa Cruz, se convierta en el mayor héroe de Bolivia? Hasta hace un tiempo yo tenía un cierto escrúpulo para decir esto, que Bush era el mayor héroe de Bolivia, pero conforme han pasado los años y he ido conociendo un poco más sobre este hombre, me atrevo ahora a decir que es el héroe más grande que ha dado este país. No hay un departamento que no le haya levantado una estatua, o un busto, o una avenida, o una calle, o una plaza con su nombre. Incluso, me acuerdo cuando era chico y vi esta serie de billetes, mediados de los años 80, principios de los años 80, y claro, yo reconocía fácilmente a Bolívar y a Sucre porque es parte de la cultura que nos impone este país, pero cuando veía la figura de este señor en verde y leía su nombre, no lo ubicaba todavía, y con el paso del tiempo esa imagen se me quedó, y luego me pregunté, ¿por qué este país ponía en el mismo nivel, casi en el mismo nivel que Bolívar y que Sucre a Germán Bush? Y ya cuando conocí su historia, comprendí por qué. Es más, cuando estaban enterrándolo, cuando estaban en el cortejo fúnebre, llevándolo a enterrar en La Paz, la gente gritaba que él era el segundo Sucre, era el segundo constructor de Bolivia, el segundo fundador de Bolivia. Y él tenía una aspiración central que lo va a llevar a tomar las decisiones que toma como gobernante, y es conseguir la segunda independencia de Bolivia. Pero esta vez una independencia económica, no una independencia política. Si digo que Bush es un héroe, tengo que tratar de definir qué significa esto de héroe. El diccionario dice que héroe es quien hace algo de manera abnegada por los demás. Humphrey Bogart, en una película, dice que los héroes son los que viven rápido, mueren jóvenes y dejan un cadáver hermoso. El coronel Ángel Rodríguez, que fue un contemporáneo de Bush, que estuvo en la Guerra del Chaco y que escribió un libro que se llama Autopsia de una guerra, un libro muy ácido, muy crítico. Él dice que no hace historia, que hace sarcasmo, pero él dice que héroe es aquel que arregla todo lo que los demás echaron a perder. Si yo busco a Germán Bush en las tres definiciones, lo encuentro en las tres. Es el hombre abnegado que hace cosas increíbles para salvar a la colectividad, a la mayoría. Es el tipo que vive rápido, muere joven y deja un cadáver hermoso. Y también es el tipo que viene a arreglar todo aquello que fue planificado y no funciona, él viene y lo arregla. En el momento que aparece un héroe es porque no están funcionando bien las cosas. Y Germán Bush fue el mayor héroe de todos los que hemos tenido en este país. Ahora, todo esto tendrá algo que ver con que este niño de pueblo Camba remoto, Germán Bush Becerra, haya nacido el 23 de marzo, una fecha emblemática, fecha en que este país perdió su acceso soberano oficialmente al Pacífico. Algunos quisieron estirar más la pita y no les bastó con que Bush haya nacido el 23 de marzo, sino que también lo quisieron hacer nacer en 1904, el año del tratado con Chile, cuando en realidad él había nacido en 1903. Querían vincularlo aún más con la historia de Bolivia, pero eso ya no era necesario porque ya estaba muy vinculado a esta historia. Uno de los que trató de hacer eso
Fue Carlos Montenegro en la biografía que escribe, la biografía inconclusa de Germán Bush, que Mariano Baptista Gumucio encuentra, publica en 2014. Pero volviendo a lo anterior, el que hubiera nacido el 23 de marzo explica de alguna forma que justo él hubiera sido el que le devuelva a Bolivia su cualidad de soberanía marítima, que le devuelva a Bolivia su cualidad de un acceso soberano al océano, ya no al Pacífico, sino al Atlántico. Porque de eso se trató la guerra del Chaco, damas y caballeros. No fuimos el ejército de Bolivia, según el general Ángel Rodríguez, oficial de Estado Mayor, no fue a la guerra del Chaco por tierra, porque tierra teníamos bastante, país muy poco poblado y muy grande. No teníamos una crisis de territorio como sí lo tendría el Paraguay si perdía el Chaco Boreal. Fuimos a la guerra del Chaco según la tesis del general Rodríguez, y yo coincido, no soy militar, pero sí me voy a permitir coincidir con él, era recuperar una salida soberana al océano, luego de haberla perdido con Chile. Y va a ser Bush, como presidente, el que va a conseguir ese objetivo estratégico militar. Por eso cuando dicen, oh, Bolivia perdió la guerra del Chaco, yo creo que no es cierto. En el peor de los casos la empatamos. Perdimos territorio, pero no todo el Chaco, y logramos el objetivo estratégico de la salida al océano Atlántico. Que no la use el Estado boliviano a través de la serie de gobiernos que vinieron después, ese es otro tema, pero la generación del Chaco consiguió ese objetivo estratégico que era salir al océano Atlántico a través del río Paraguay, a través de lo que hoy se llama Puerto Bush. ¿Cuál es el ritual secreto a través del cual los dioses de la guerra eligen a sus favoritos? Me pregunto. ¿Cuánto habrá orado, o rezado, si se quiere, doña Raquel Becerra para que su hijo hubiera sobrevivido a la muerte cada vez que la miró a los ojos y la desafió? Un detalle es que Bush muere un poco más de un año después de la muerte de su madre. Su madre era muy religiosa y oraba permanentemente con él, y algunos consideran que esas oraciones lo alcanzaban y lo libraban de los peligros a los que él se sometía. Otra pregunta que quiero hacer: ¿cómo un Camba logró ganarse el respeto y la admiración de los Colla? ¿Cómo es que Germancito, el más chico de los 5 niños Bush Becerra, se convierte en el centauro del Chaco y después su rostro aparece en un billete? Un cambita que nace allá en la nada, de pronto se va a convertir en un personaje trascendente, fundamental para la historia de este país. Este hombre que apenas vivió los primeros 5 años de su vida en San Javier, hizo tanto, pero tanto por Santa Cruz, solo con 2 decisiones transformó el presente de los cruceños. La primera, la ley del 11% de las regalías petroleras del 15 de julio de 1938, cuando él era presidente, todavía presidente constitucional. Esas regalías petroleras estipulaban que los departamentos productores se quedaban con el 11% de lo producido en términos de petróleo. La otra medida es la vinculación férrea con la Argentina y con Brasil. Medida esta última con la que, además de doblarle el brazo al Paraguay e imponer las condiciones de paz de la guerra del Chaco, luego de 3 años de infructuosas negociaciones en Buenos Aires, esas vías van a permitir abrir el comercio para Santa Cruz. Santa Cruz era una isla rodeada por tierra, y a partir de esta vinculación férrea, que la estación que está en el parque urbano, algunos le dicen estación brasilera y otros le dicen estación argentina, bueno, es porque va a los 2 lados, ¿no es cierto? Y esto lo va a conseguir Germán Bush. No se logra que Santa Cruz se vincule por el tren con el resto de Bolivia, pero sí que se vincule con los 2 países más importantes de la región. El militar Bush dictó estas normas, pero los gobiernos militares le hicieron cumplir en los años 60. Las regalías dictadas por Bush en 1938 se van a hacer efectivas recién en 1966. Centralismo, gracias. 28 años después de que fue normada la entrega del 11%. 28 años también tenía Bush cuando Bolivia supo por primera vez de él. Este mismo hombre entró a la guerra del Chaco a los 29 años como teniente de caballería en 1932. Era uno más entre tantos otros, pero él no sabía y nadie sabía que él iba a ser el encargado de terminarla en 1938 como presidente del país.
El 32 entra como teniente, 6 años después del 38 la termina, se firma la paz cuando él ya es presidente. Yo creo que ni en el sueño más alucinado de Bush hubiera pensado que podría lograr ser presidente de este país cuando entró a la guerra el año 32. En 5 años, entre el año 34 y el 39, Germán Bush hizo renunciar a 3 presidentes sin derramar una sola gota de sangre. Es un caso de 3 golpes de Estado en lo que no muere nadie. Y eso en Bolivia es decir demasiado. Los 3 defenestrados van a ser Salamanca primero, Tejada Solzano después y finalmente Toro. Él va a asumir una especie de interinato, luego va a ser presidente constitucional y finalmente va a autoproclamar la dictadura. Fue un hombre fuera de serie en la turbulenta vida nacional. Fue alguien que vivió intensamente como si supiera que le quedaba poco tiempo. Es además uno de los 3 cruceños que ha gobernado este país. Los 3 chiquitanos, los 3 militares. Esa estatua está en San Ramón. Para un lado se sigue a la Chiquitania, para el otro se sigue al Beni. Y a los venianos les duele muchísimo, porque ha surgido una hipótesis del año 2007, a partir de 2007, que señala que supuestamente Germán Bush nació en el Beni, lo cual por si acaso no es cierto, y eso va a quedar corroborado en un artículo académico que espero se publique en la revista indexada de esta universidad, en donde yo con fuentes primarias trato de demostrar, creo con éxito, que nació en Santa Cruz. ¿Cómo fue posible que un niño nacido en San Javier pueda transformar Santa Cruz y Bolivia? Bueno, lo vamos a ver en este momento. No voy a hablar sobre el lugar de nacimiento porque ya lo dije, tampoco voy a hablar sobre sus primeros años, voy a irme directo a su ingreso al colegio militar. Entre otras razones se debe, dicen, a que tuvo un incidente con un profesor, le dio un manazo, dicen que porque el profesor lo trató injustamente, y otra de las razones señalan que era porque había descubierto las maravillas del otro sexo y lo mandaron al colegio militar un poco para que pueda desarrollar toda la potencialidad que él tenía. Un periodista que hace historia también dijo en un programa que él se había ido a pie de Trinidad a La Paz. No es cierto, se fue en vía fluvial a través del río, luego agarró el tren en Cochabamba y después llegó a La Paz. Parece que va a ser un buen estudiante porque pronto, según la bibliografía, aparece como ayudante de Hans Kunt. Hans Kunt, veterano de la Primera Guerra Mundial, alemán, condecorado, un héroe en su país, que tenía una larga tradición en el ejército boliviano, había venido a enseñarle a marchar, básicamente. De eso se burlaban los francófilos, se burlaban de los prusianos que solamente venían a enseñar a marchar. Pero va a tener una gran influencia Kunt, va a ser el comandante del ejército y Bush va a ser su segundo ayudante. El primero es Antenor Ichazo, que tiene un papel extraño la noche de la muerte de Germán Bush. Está agonizando Bush y aparece Ichazo de la nada, mira y se va. Está en esa tarea de servir, digamos, a Kunt cuando Bush amenaza con dejar el ejército. Kunt, prusiano, no era prusiano, pero sí era un militar alemán, ultrajaba al parecer a sus estafetas, a sus ayudantes. Y Bush se calienta y les dice que él no es pongo de nadie y que mañana se va a ir a su casa porque él entró al ejército para servir a su país y no para ser ultrajado por esta persona. Finalmente Kunt de alguna forma se disculpa, le dice que está estresado, que ya no lo va a tratar así y evita que Bush agarre sus pilchas y se vaya. Nos hubiéramos perdido tremendo hombre si es que no hubiera tenido un arrebato de humildad Hans Kunt, lo hubiera de alguna forma abuenado, digamos, ¿no? Para usar un término bastante coloquial. En 1930 está en ese cargo cuando ocurre una revolución de la que nadie habla. Bueno, ahora se diferencian los golpes de Estado y las revoluciones, ¿no? Es golpe de Estado cuando lo dan los conservadores y es revolución cuando es la izquierda, ¿no? O la progresía la encargada de hacer este tipo de cosas. Bueno, esta revolución de 1930 se da porque el presidente de ese momento, Hernando Siles Reyes, trata de perpetuarse en el poder. Quiere hacer esto de que la Constitución dice que ella tiene que irse, pero él quiere quedarse, violando la Constitución. Este país es muy poco tolerante con los que tratan de violar la Constitución. Eso se ve en la historia
de larga data y en la historia reciente. Hay un levantamiento que ocurre en Oruro. El coronel o el general Blanco Galindo encabeza un levantamiento en contra de este prorroguismo y hay enfrentamientos en La Paz. Bush se va a alinear con los silistas. No sabe mucho todavía de política, él entiende que Siles es el presidente y hay que defenderlo. Hay lucha y él va a llamar la atención ahí por primera vez a Bolivia. O sea, se va a hacer notar. Su mujer le dice que su cuñado y su concuñado están presos dentro del regimiento Pérez en La Paz y va él solo y los libera. Pareciera, ¿cómo va a ir un solo hombre y va a rendir a un cuartel? La bibliografía, los autores, muchos que no lo querían, señalan que eso fue así. Que fue, tocó la puerta, ordenó que se rindan, se le rieron y los agarró a tiros ahí y le abrieron la puerta y pensaron que un tipo con esa confianza seguramente no iba solo. Pensaron que venía con muchos otros más y le abrieron y termina rendiendo el regimiento Pérez, libera a sus cuñados y luego también va y hace lo mismo con el colegio militar, pero finalmente los rebeldes van a triunfar y Bush se va a ir a su casa sin saber qué va a pasar con él, porque David Toro era ministro de Siles Reyes y Toro empieza a escuchar que hay un Camba, que es el único que con su pequeña tropa que logra reunir no ha sido derrotado por los que piden y exigen la salida de Siles Reyes. El padre de Hernando Siles, de negra memoria para los cruceños en esta lucha por el 11% de las regalías petroleras durante la década de los 50. El nuevo gobierno va a castigarlo a este tipo. Lo van a mandar al fin del mundo, pero con cierto respeto. Bush ha estado peleando por el otro lado, pero le tienen respeto y lo mandan a Roboré. En su paso a Roboré viene por acá y aquí lo conoce a Dionisio Foyanini, que va a ser su gran colaborador. Se va a Roboré y estando allá le ordenan lo imposible. Le piden que encuentre una misión jesuítica que no se sabe realmente si está ahí. Es la misión de Samucos y el objetivo de este pedido es que si él encuentra esta misión, significa que ese territorio es boliviano. Están ya nuevamente las tensiones con el Paraguay y están buscando argumentos legales para señalar que el Chaco Boreal es boliviano. ¿Qué tenía que ver Samucos con la propiedad de Bolivia del Chaco? Esa misión era parte de la Real Audiencia de Charcas. Bolivia se fundó sobre la base territorial de la Real Audiencia de Charcas, por lo tanto, si Samucos estaba en el Chaco Boreal donde va y la busca Bush, significa que el Chaco es boliviano. Y digo que es una misión imposible porque es un territorio hostil. De hecho, sus hombres se mueren. Él entra con unos soldados, se mueren de hambre, se mueren de sed, y es ahí donde él guarda una bala. Y ahí es donde aquellos que manejan la tesis del suicidio dicen, no, pero Bush ya en esa época, cuando estaba buscando Samucos, dijo que se iba a matar. Habrá que contextualizar qué pasó. Las vituallas no llegaban de Roboré, sus hombres habían muerto de hambre y de sed y quedaba él. Y él dijo, y lo escribe en su diario, él dice que él va a guardar una bala para usarla cuando sienta que ya no tiene más fuerzas, porque no quiere ser devorado vivo por las fieras. Yo me pongo en su lugar y digo, yo haría exactamente lo mismo y no por eso soy un suicida. Bush encuentra Samucos, encuentra implementos de arcilla de tipo español, y a partir de eso se deduce que esa era la misión española, la misión jesuítica. Tiene 28 años y gana el Cóndor de los Andes por esa hazaña. Ya se ha escuchado que hay un Camba por allá que durante la Revolución de 1930 destacó por su arrojo, por su coraje, y ahora resulta que lo mandan castigado al Chaco y estando allá lo mandan a buscar esto y encuentra lo que lo mandaron a buscar. Le dan el Cóndor de los Andes y a que no saben quién se lo pone en el pecho el Cóndor de los Andes. El presidente Daniel Salamanca. Lo paradójico ahí es que esos dos se van a ver las caras unos años después en Villamontes y Bush lo va a hacer renunciar a Salamanca como presidente. O sea, es paradójico cómo el destino los va juntando. Primero, Salamanca presidente le pone el Cóndor de los Andes, que es la máxima distinción del Estado boliviano, por si acaso,
la máxima a un pelado de 28 años. Y luego Bush le va a quitar el cargo, lo va a hacer renunciar a Salamanca más adelante. Ya vamos a ver en qué circunstancias. Esas hazañas van generándole ya una fama. Empieza a hablarse más de este soldado y lo va acercando a espacios de decisión política. David Toro, que según algunos autores es el más brillante político que dio el ejército durante ese tiempo, va a encontrar en Bush una figura que él sabe que puede explotar más adelante y se va a acercar a él. Esto del Cóndor de los Andes ocurre el año 31, la guerra aún no llega, va a llegar en julio del 32, cuando luego de un choque entre patrullas en la laguna Chuquisaca, que los paraguayos llaman Pitiantuta, los bolivianos expulsan a los paraguayos de la laguna, los paraguayos retoman la laguna, el presidente de Salamanca en represalia toma 3 fortines paraguayos, Boquerón, Corrales y Toledo, y ahí es donde se arma la guerra del Chaco. A partir de ese momento estalla. Para no ir mucho en los detalles, quisiera mostrarles la hoja de servicios de Bush. Está él ahí con su esposa, tiene 28 años, muy joven, muy pobre además. Cuando se da la revolución de 1930 y él victorioso pero derrotado vuelve a su cuartito, se encuentra con que su hijo está ardiendo de fiebre, su hijo Germán, y lo único que le ha dado el gobierno derrotado es una foto de Hans Kuhn y su capa, nada más. Ahí están los años y ahí están las acciones en la Guerra del Chaco. Estos son datos oficiales del archivo de las Fuerzas Armadas, cómo está en todos lados. Pareciera que el hombre se desdobla porque está simultáneamente en distintas batallas y es que se movía, por lo que les decía al principio, que era una fuerza anímica, una fuerza de la naturaleza que necesitaban los soldados para seguir peleando. Y es por eso que la cúpula del ejército va a tratar de usar para su causa, gracias, si lo podemos volver al otro, va a tratar de utilizar el increíble prestigio que tiene este hombre ya lo tenía antes de la guerra, pero durante la guerra es una cosa mítica, es una leyenda viva, es un rockstar. Los hombres lo siguen a donde quiera que él vaya, a donde quiera que él los llame. Está con su barba ahí, y ahí están los ascensos. A capitán, en 1932, en septiembre, esto es por las acciones en Boquerón. Él rompe el cerco para entrar y rompe el cerco para salir en Boquerón. El capitán Ustares, que de una fama similar a la de él no tiene tanta suerte, muere tratando de salir de Boquerón. Luego lo ascienden a mayor en 1933. Va a asumir Hans Kuhn como comandante y no hay ascensos para él durante la comandancia de Kuhn. Va a ser teniente coronel el 35, después de que ha terminado ya la guerra, y coronel el 3 de agosto del 39, él va a morir el 23 de agosto del 39, o sea, va a ser coronel 20 días nomás, pero un hombre que lo había ganado todo, que era admirado, que era respetado, que era temido, que lo asuman a coronel ya no le importaba mucho, digamos, ¿no? Todos los lauros y las medallas espirituales y de respeto ya las había tenido, y lo ascienden a teniente general al día siguiente de su muerte. ¿No llegó a general? Esa es la etapa de Bush como soldado. Este encuentro tiene que ver con estas dos dimensiones, tanto como soldado como estadista, pero la primera etapa, la primera dimensión, la que permite que él luego vaya a ser un estadista, es justamente su etapa de soldado. Un soldado que va adelante, no es un soldado político como Toro. David Toro es un soldado político, un político soldado, pero Bush es básicamente un soldado que dirige tropas. Por si acaso, alguien dijo alguna vez que era un oficial tropero, Herman Bush. No, era oficial de Estado Mayor, no era tropero. Sus roces con el poder van a ocurrir por primera vez de manera directa en el llamado Corralito de Villamontes, que ocurre el 28 de noviembre de 1934. Han habido unos desastres en la zona del Carmen
Y el presidente de Salamanca está harto, era un gran metiche, por si acaso. Salamanca, él creía que lo sabía todo y les quería enseñar a los militares cómo hacer la guerra. Cuando, según el general Ángel Rodríguez, Salamanca inicia la guerra mandando soldados casi desnudos. O sea, el ejército boliviano no estaba listo para la guerra del Chaco y las malas decisiones de Salamanca hacen que estalle esa guerra y bueno, el ejército tiene que hacerse cargo porque esa es su labor. Bush tiene una grandísima reputación. Salamanca lo manda a llamar cuando llega a Villamontes y le dice que va a cambiar al alto mando. Y Bush le dice que no lo haga. No se olviden que Salamanca le ha puesto la condecoración del Cóndor de los Andes a Bush. Se conocían. Salamanca conocía la fama de Bush en el campo de batalla y Bush era la referencia. Era el prestigio del ejército. Y entonces Salamanca no quiere hablar con el comandante Peñaranda. No quiere hablar con David Toro. Quiere hablar con Germán Bush. Y Bush le dice que no haga el cambio. Que no cambie el alto mando porque están en guerra internacional. No lo escucha Salamanca y al día siguiente ocurre el corralito de Villamontes, en donde va a ser el mismo Bush que le va a pedir la renuncia a Salamanca. O sea, tenés que ser muy osado, realmente osado, para que en una situación de guerra internacional le pidas la renuncia al presidente constitucional de tu país. Si eso salía mal, podía considerarse a Bush como un traidor. Así de delicada fue la jugada que hizo el ejército en ese momento. Pero esto no lo hizo Bush porque quería. Bush era la voz del ejército en campaña. Los generales lo ponían adelante por el prestigio que él tenía ante la tropa y ante el país. Y el general José Luis Lanza, que era el que iba a ocupar el cargo de Peñaranda al frente del ejército boliviano, saca su arma y lo apunta a Bush. Y le dice, ¿qué cosa es esto? Él usa otras palabras, ¿no? Pero el general que iba a ocupar el cargo lo apunta a Bush y Bush le apunta a él como una escena del oeste. Los dos se están apuntando, pero Bush tiene una delicadeza porque es un caballero. Le dice, tire usted primero, mi general. Estaba en un duelo, casi del oeste, con los oficiales de un bando y del otro, totalmente pasmados porque no sabían lo que estaba pasando. Y Bush le dice, tiene la cortesía y le dice al general Lanza, tire usted primero, mi general. Evidentemente, ante ese desafío en el que Bush no iba a respetarle la jerarquía, Lanza baja el arma, se arranca los distintivos de general y dice que le avergüenza ser general del ejército boliviano. Los militares no toman el poder, hay una sucesión constitucional. Va a asumir José Luis Tejada Solzano, que era el vicepresidente. Tejada Solzano, el calvo, y Salamanca, el destituido, era un tipo de una contextura física muy débil, pero tenía una voluntad increíble y una acidez en la oratoria que le tenían miedo sus adversarios políticos. Entonces, Bush hace renunciar a Salamanca, asciende Tejada Solzano, hay una sucesión constitucional, es un golpe pero con sucesión constitucional, y en ese momento ya no le queda dudas para nadie que este hombre va a ser muy importante en el presente y en el futuro de la historia política de este país. Luego Bush mismo va a hacer renunciar a Tejada Solzano, pero no solo, y no solo siguiendo las órdenes del ejército. Aquí ya hay una componenda civil. Los obreros, los trabajadores gráficos empiezan una huelga contra Tejada Solzano y hay un componente socialista. Es el ejército y los socialistas los que logran que Tejada Solzano renuncie. Los socialistas han surgido como una nueva fuerza que trata de que los partidos tradicionales que llevaron a Bolivia a la guerra del Chaco no vuelvan al poder. Es una respuesta popular, organizada, con esta ideología que no se la conoce muy bien todavía. Se llaman socialistas, pero marxistas no son. Pero sí son socialistas porque buscan mejorar las condiciones de vida de las clases bajas. Luego muchos de estos socialistas como Montenegro, Augusto Céspedes, incluso en su momento Paz Extensoro coquetea con esta idea del socialismo, luego se redirecciona y dice, no, somos nacionalistas. Hay una diferencia entre el socialismo y el nacionalismo. Pero en este momento son los socialistas y el ejército los que logran que Tejada Solzano renuncie y ahí sí se va a dar
la toma del poder por parte de los militares. Bush se hace cargo de la presidencia durante 4 días y espera que llegue David Toro desde el Chaco. Por supuesto, en ese momento el presidente era Tejada Solzano, pero está en la mirada ya de los militares que consideran que el gobierno civil los ha lanzado a una guerra sin estar listos y luego han estado peleados prácticamente, peleando con los paraguayos de un lado y peleando con su propio gobierno del otro. Toro va a ser muy criticado en su gobierno y finalmente también en julio del año 37 Bush va a pedirle que renuncie. Pero Bush no lo hace renunciar para quedarse él como presidente. No es que diga, oh, ahora me toca a mí ser presidente. Logra la renuncia de Toro porque no ha cumplido con los planes previstos para el país. Bush era un fanático de este país. No le importaba a la izquierda, no le importaba a la derecha, le importaba a Bolivia. Era un soldado. Hay que tener en cuenta que su educación es en el colegio militar y su fascinación es Bolivia. Bush le va a ofrecer el cargo al comandante en jefe del ejército en ese momento, que es Enrique Peñaranda. Peñaranda lo rechaza, no quiere ese presente griego. Bolivia es un país muy inestable y muy débil como para que él sea el presidente. Y entonces Bush dice, uy, ¿y ahora quién? Y asume él, porque los que están más arriba no quieren. A los 2 días de asumir como presidente hay un plan para matarlo. Por eso lo que dicen, oh, pero ¿cómo hablas del magnicidio? ¿Cómo van a matar presidentes en Bolivia? Por favor, mataron presidentes antes y mataron presidentes después de Bush. A Villarroel lo mataron después. A Daza y a otro Morales, lo mataron antes. A los 2 días que él asume, los toristas planean matarlo en el Club La Paz, un club social. Es el cumpleaños de Enrique Peñaranda, comandante del ejército, y lo invitan. Dicen que Peñaranda y Toro no sabían de esta componenda, pero sabían que Bush era un caliente, se calentaba muy rápido, y pensaban provocarlo para que se genere un exabrupto que termine a tiros y que en esos tiros muera Bush. Lo invitan al cumpleaños y Bush decide ir sin escolta y sin armas. Llega el cumpleaños, empiezan a correr los tragos y empiezan las indirectas y luego cuando ya se emborrachan un poco, empiezan las agresiones verbales, esperando que él se enoje y explote. Se levanta y se va, no lo hace. Se salva de ese plan. Después hay un atentado en la calle, en donde desaparecen sus escoltas y él se agarra a tiro con los que han hecho ese atentado. Después, como presidente, va a aguantar un intento, una conspiración de Toro que ingresa por Tarija en el Palmar, tratando de generar inestabilidad en el gobierno, manda su mensaje a las diferentes unidades militares para que se unan a él y lo saquen a Bush. Nadie le da bola al pobre Toro, tiene que irse. Y a raíz de ese intentona va a morir un oficial, un capitán Cardenes. Le hacen un consejo de guerra y lo fusilan porque Bolivia todavía está en guerra con Paraguay. O sea, de facto no se están agarrando a tiros, están las negociaciones de paz, pero no se ha firmado la paz. Entonces entra Toro a tratar de generar inestabilidad, a dividir el ejército y es considerada una traición. Toro huye y al que agarran es a Cardenes. En esa está Bush mientras está lidiando por conseguir la paz con el Paraguay. Lo que hace Germán Bush para lograr que Bolivia imponga las condiciones de paz es fantástico. Esto ha sido ya unas conclusiones que yo he sacado. Y les voy a explicar de qué se trata esto. Tiene que ver con la diplomacia de Bush. Este es José Félix Estigarribia, comandante supremo de las fuerzas paraguayas desde el día 1 hasta el final de la guerra. Nosotros cambiamos como 3 comandantes y 2 presidentes. En Paraguay se mantuvo todo normal. ¿Cuál es la situación externa? ¿Cómo se muestra Bush como estadista hacia afuera? La situación es que Paraguay lleva 3 años en la conferencia de paz demorándolo todo, no acepta nada. Se supone que hay unas negociaciones de paz, pero Paraguay no quiere negociar nada. Ellos consideran que han ganado la guerra y que no tienen que cederle nada a nadie y que más bien ellos tienen que imponer las condiciones de paz. Estigarribia, este señor, con toda razón, un militar de honor, con toda razón, ha dicho que no va a ceder nada de lo que ha ganado por las armas. Paraguay está pidiendo que su frontera sea el río Parapetí.
Y Bolivia pide que se aleje de la zona petrolera y que además le dé un puerto sobre el Océano Atlántico. Porque el objetivo de los militares es recuperar una salida soberana al océano, al Atlántico, por el río Paraguay, la hidrovía Paraguay-Paraná. Brasil le ofrece a Paraguay que le va a dar una zona franca sobre el Atlántico y además le va a construir un tren. Paraguay no quiere ceder. Estados Unidos le ofrece un empréstito para la reconstrucción de su economía a Paraguay, a cambio de que Paraguay se retire de la ruta Bollullo-Villamontes y de la zona petrolera, y que además le entregue un puerto soberano a Bolivia sobre el río Paraguay. Paraguay no quiere, y además dice que Bolivia no está en condiciones de exigir nada, porque ha perdido la guerra. Además, consideran los paraguayos que no pueden ceder puerto a Bolivia sobre el río Paraguay porque eso toca la seguridad nacional del Paraguay. Paraguay se considera vencedor y como tal no va a dar nada. Pero a Asunción no le basta con no ceder, tiene ambiciones desmesuradas. Pide que la frontera, ahora sí, llegue hasta acá. Fuerzas han llegado hasta aquí y ellos quieren que esta zona del río Parapetí sea la frontera, pero además comerse toda esta parte, incluyendo este triángulo de Foyanini, le dicen algunos, que es donde está Puerto Bush ahora. La frontera de Paraguay ellos querían que sea hasta acá, con la idea de que Bolivia no tenga acceso al río Paraguay. Porque Francisco Solano López había dicho que la frontera paraguaya no era ni más allá ni más acá que el Parapetí. Así que ellos buscaban que su frontera llegue hasta ahí. Bush está siguiendo los acontecimientos desde La Paz, sigue el desarrollo de la conferencia de paz, y en vez de seguir la corriente de los diplomáticos, lo que hace él es casi que aplicar una estrategia militar para la diplomacia de Bolivia en este asunto con Paraguay. Ese bárbaro sin cultura, como lo llama Augusto Céspedes en El dictador suicida, va a lograr lo que no pudo ni Tejada Solzano ni David Toro. Va a crear intereses en Argentina y en Brasil. Bush va a convertir a Bolivia en un país interesante para las dos potencias regionales y para eso va a usar el petróleo. Hasta ese momento, durante la guerra, en estos casi 3 años de negociaciones, Argentina ha sido un aliado del Paraguay. Ni siquiera era un país neutral, era un país no combatiente, porque ayudó de manera permanente, con logística, con economía, a Paraguay. Incluso la Standard Oil Company, a través de su pozo en Bermejo, pasaba petróleo clandestinamente a la Argentina y ese petróleo iba para mover la máquina de guerra paraguaya contra Bolivia. Por eso es que la Standard Oil luego va a ser expulsada por Toro. Y luego cuando la Standard Oil se queje a través de los organismos internacionales, Bush va a rechazar eso. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo construye estos intereses este bárbaro sin cultura? A Brasil le va a ofrecer una explotación mixta del petróleo entre el Parapetí y el río Ichilo. A los brasileros le dice, creemos una compañía mixta y explotemos el petróleo que hay entre el Parapetí y el río Ichilo. Pero para que Brasil pueda sacar su petróleo tiene que construir un tren, un ferrocarril entre Santa Cruz y Corumbá. Ahí está. A Brasil le parece interesante, acepta la propuesta porque se presume que el petróleo boliviano es muchísimo y que con el tren Brasil va a tener influencia sobre Bolivia en su zona más rica en términos de petróleo. Pero Bush no se queda con tentar a Brasil solamente, también lo va a hacer con Argentina, que es un enemigo. De hecho, Salamanca, cuando se entera que Argentina está haciendo inteligencia para el Paraguay y que está ayudando al Paraguay de todas las formas posibles, Salamanca le dice a los diplomáticos que no lo hagan público, porque si lo hacen público puede ser que Argentina deje de lado la supuesta neutralidad y abiertamente se enfrenta a Bolivia apoyando a Paraguay. A Argentina lo que le ofrece Bush es una penetración ferrocarrilera similar a la que le ofreció a Brasil en el tramo Santa Cruz-Yacuiba. Eso también está.
Argentina entiende que también puede servirse del petróleo boliviano que sospecha abundante. Con esto Argentina deja de ser el defensor del Paraguay, su principal aliado, en la mesa de negociaciones en Buenos Aires. Paraguay siente el golpe de ese abandono, porque Argentina ha sido su incondicional hasta ese momento, pero de inmediato viene otro golpe. A raíz del acuerdo con el gobierno boliviano, Brasil anuncia oficialmente por los conductos diplomáticos que va a proteger la integridad del territorio de Bolivia. En otras palabras, si el conflicto se reinicia, si la guerra se reinicia por la intransigencia guaraní en las negociaciones, Brasil va a estar del lado de Bolivia abiertamente esta vez, porque ahora va a tener intereses. Van a poner el ferrocarril y van a abrir estas empresas mixtas de explotación petrolera. Son fuertes declaraciones. En lo diplomático, Paraguay queda totalmente desguarnecido. Asunción aún no digiere los golpes diplomáticos cuando vienen dos más, uno tras otro. Chile anuncia en la conferencia de paz que Bolivia ha comprado armas, que han pasado armas por Arica hacia Bolivia, y la Comisión de Neutrales informa que Bolivia ha puesto entre 15.000 y 20.000 hombres en Apronte, cerca de Villamontes. En otras palabras, Bolivia está lista para reiniciar el conflicto si las negociaciones fracasan. 3 años de negociaciones sin negociaciones es demasiado para Bush. Ha movido primero el escenario diplomático y ha movido después el escenario militar. Ha presionado por esos dos lados a Paraguay para obligarlo a que acepte las condiciones de paz que él va a proponer. Ante un Paraguay agotado en hombres y en equipos, muchas de sus armas han sido vendidas a España, que está en una guerra civil, va a llegar el golpe de gracia hábilmente preparado por el Camba, presidente del país que no está en condiciones de pedir nada según ellos. Bush dice, a través de sus representantes en la mesa de negociaciones, que si los paraguayos no se retiran de la ruta Bollullo-Villamontes y de toda la zona petrolera, y si además no le entrega a Bolivia un puerto soberano sobre el río Paraguay, le vamos a echar de nuevo. La guerra va a empezar nuevamente. Bolivia va a hacer sentir su superioridad poblacional y la mejora de su economía, porque ha pasado el tiempo desde el crack del 29 y ha ido mejorando un poco en términos económicos. El mensaje es claro. Estigarribia, que había dicho que no iba a renunciar a lo que ganó por las armas, debe ceder en esta lucha diplomática planteada por Bush como una estrategia militar. No por nada es un oficial de Estado Mayor. Sí, ese bárbaro sin cultura pone las condiciones de paz y Asunción, después de no aceptar nada, acepta. Bush tiene un capital de prestigio para los guaraníes que Paraguay no puede obviar. Por ejemplo, tras su muerte, Paraguay va a enviar coronas de flores vía aérea y va a decretar 3 días de luto nacional, tras la muerte de Germán Bush. El respeto hacia el guerrero. Y si como guerrero les dio tanta lata, se lo imaginan como presidente, no querían enfrentarse con un Bush al frente de Bolivia. Paraguay se va a quedar con casi todo el territorio en disputa, pero debe retirarse de Bollullo y Villamontes, se retira de la zona petrolera y va a agregar este objetivo estratégico importante para Bolivia. Querejazu, en Mazamaclay, dice: la demanda portuaria boliviana se redujo a la concesión de una lengua de tierra, que es de 48 kilómetros, que penetra hasta el río Paraguay, en la zona del río Otuquis, o el río Negro. Este pedazo nos los había dado Brasil en el Tratado de Petrópolis, porque nosotros no teníamos salida al río. Pero era una zona tan inaccesible que el gobierno boliviano no la tomaba en cuenta. Y cuando se da la guerra, los paraguayos llegan a cubrir esa zona de influencia. Entonces Bush obliga que eso sea liberado nuevamente y por eso ese puerto lleva ese nombre. Bueno, las medidas internas, ¿no? Esto es lo que hace en el plano internacional para firmar la paz del Chaco en julio del 38. El estadista hacia adentro lo que va a hacer es convocar a una convención que va a ser dominada por los socialistas, no porque Bolivia sea socialista, sino porque los partidos tradicionales se niegan a participar de la convención. Esta convención debe crear una constitución, que es la constitución del 38, pero además tiene que instalar en el Ejecutivo a gobernantes. Bush está ya como presidente y finalmente hay una votación de los convencionales que lo eligen a él
y a Enrique Valdivieso, socialista. No es que Bush dice, mi vicepresidente va a ser socialista. La convención vota por ese socialista porque Bush hace que el otro candidato se retire. Necesitaba un apoyo entre los civiles. Tenía al ejército de su lado y necesitaba una base civil de apoyo. No significa que él haya sido socialista. Esto pasa el 27 de mayo del año 38. El 4 de agosto ocurre la famosa bofetada a Alcides Arguedas. Y debo decir aquí entre nosotros que don Alcides Arguedas se la merecía. Era un hombre muy insolente y que de verdad que le llegó al límite a Germán Bush. Claro que eso tuvo una represalia enorme, ¿no?, contra Bush, contra su popularidad. Días después de esa bofetada hace que la convención apruebe el Tratado de Paz con Paraguay. El 24 de septiembre crea el departamento de Pando. Miren ese guiño, ese tiro, ese centro al área, ¿no? 24 de septiembre, el día de Santa Cruz, va a utilizarlo él para crear un nuevo departamento. En la convención van a hacer un partido orientalista, va a generar, esa convención sea mal vista. Estos orientalistas hablaban en términos de raza. Por lo menos es lo que la bibliografía escrita desde el occidente dicen, que los acusan de racistas a los orientalistas porque hablan de una raza camba. Y eso les choca al otro lado, ¿no? Y Bush va a interferir directamente para que este partido se desintegre. Yo les decía, Germán Bush era rabiosamente boliviano, no concebía otra cosa. Él era cruceño de nacimiento, beniano por culturas, había vivido en el Beni hasta los 17 años, y boliviano por elección, ¿no? Él elige, y cualquier movimiento que ponga en riesgo a este país, pues él ataca, ¿no?, y hace que se disuelva ese partido. Van a hacer la Constitución del 38 en octubre. Va a morir Bautista Saavedra en el exilio. Bautista Saavedra era una especie de Evo Morales, un tipo populista que tenía mucha llegada con las clases populares de este país y que concentraba la fuerza civil en contra de estos gobiernos militares. Había estado Toro y ahora estaba Bush como gobernante, y los civiles empiezan a ponerse nerviosos y a decir, los militares tienen que volver a los cuarteles y deben dejar a los civiles gobernar. Muere Bautista Saavedra y va a conformarse lo que se llama la concordancia, que es la alianza de los partidos tradicionales en contra de Bush. Y ahí el 24 de abril del 39 Bush asume la dictadura. Muchos dicen, pero si era presidente constitucional, ¿por qué decide ser dictador? Acá Porfirio Díaz Machicao, en su Historia de Bolivia, Toro Bush Quintanilla se llama el libro, él más o menos explica por qué ocurre esta decisión de elegir ser dictador. No porque quería ser Hitler, no porque quería ser Mussolini. El 24 de abril del 39 se ha dado la amnistía para elegir parlamentarios, es decir, todos los exiliados políticos vuelven. Se ha formado la concordancia, hay una alianza de partidos tradicionales al servicio del poder económico. Él no puede tener el respaldo de los socialistas, porque él no es socialista. El diálogo sin fin con la minería y el comercio no avanza. Habla con los grandes industriales, pero le emborrachan la perdiz, digamos, nunca le dan soluciones concretas. Ocurre esto del Partido Orientalista, que la verdad que lo mueve, porque ellos lo invitan a él a ser parte del Partido Orientalista como Camba. Se da un intento de golpe de Estado contra él en el cuartel de Carabineros, y sigue habiendo esta mala propaganda por la revolución fallida en el Palmar, por este intento de golpe que da Toro, y hay un fusilado. Hay una división de los militares entre los buchistas y los toristas, e incluso se dan algunos robos a la sombra del gobierno que tienen que ver con la Cancillería. La Cancillería empieza a vender pasaportes a los judíos para que vengan a Bolivia. O sea, se lo ha acusado a Bush de nazi, de pronazi, de nacionalsocialista. ¿Cómo va a ser nazi un tipo que le abre las puertas a la migración judía cuando están siendo perseguidos por los nazis en Europa? Abre las puertas, pero sectores de la Cancillería lo que hacen es venderlos esos pasaportes, y hay cosas de corrupción. Y Bush era una persona que tenía principios morales inamovibles. Eso lo afecta. Esa sumatoria de situaciones, dice Díaz Machicao, van a provocar que Bush proclame la dictadura. El 6 de mayo del 39 firma unos decretos que tienen que ver con los impuestos y las entregas de divisas de los varones del estaño. Todo normal. Era lo que se estilaba. Pero Paz Estensoro, Montenegro y Fernando Pou Montt
leen esos decretos y le hacen notar que lo están engañando. Y a Germán Bush lo que más odiaba, estimo yo, era que le tomen el pelo, que lo crean tonto, porque se lo decían, sus enemigos políticos se lo decían, te falta cultura, sos ignorante, sos un camba, sos militar, ¿qué haces gobernando? Entonces, y él sabía que tenía limitaciones, por supuesto, había sido un soldado, no podía saberlo todo, pero tenía asesores. Le hacen notar que lo están engañando, que la gran minería a través del gabinete del ministro de Hacienda, que es un Schulze, lo están engañando y se calienta Bush. Se calienta con los varones del estaño. Lo que va a hacer es pedirle a Poumont que escriba la ley del 7 de junio de 1939, a través de la cual nacionaliza las divisas de los varones del estaño. No significa que se las quita. Significa que él nacionaliza el Banco Central y renacionaliza el Banco Minero. Toro había nacionalizado el Banco Minero, pero los capitalistas habían comprado acciones y lo habían vuelto a privatizar el Banco Minero, y Bush lo renacionaliza. Lo que quiere hacer Bush es saber cuánta divisa, cuánta plata gana esta gente con los recursos naturales de Bolivia, para saber exactamente cuánto impuesto cobrarle. Ya no le va a cobrar 10%, le va a cobrar 25% sobre las ganancias brutas. Y lo que dice una parte del decreto, dice: concéntrese en el Banco Central de Bolivia el 100% de divisa proveniente del total bruto de las exportaciones mineras, cuya entrega en letras de primera clase será previa al trámite de póliza de exportación. Es decir, aquí va a estar la póliza de exportación, y en base a la cantidad de mineral que se exporta, los industriales tienen que justificar y meter las divisas. No es que vas a vender mucho y vas a depositar en el Banco Central poco. Es una manera de controlar. No les está quitando la plata, pero se las está controlando. En el discurso del 10 de junio, dice algo que a mi juicio es impresionante, porque él sabe lo que se le viene. Dice: he medido el paso que doy y sé que me acechan peligros de todo orden. No era un ingenuo, sabía que estaba metiendo la mano al bolsillo de los que habían sido dueños de este país desde 1880. Afronto serenamente la situación que se plantea, y ojo con esto, y si a causa de ella cae mi gobierno, a causa de este decreto del 7 de junio del 39, habrá caído con una bandera, una gran bandera, la emancipación económica de mi patria. Él sabía que lo podían tumbar. Lo que no sabía era que en París, esto según Augusto Céspedes, Patiño y los demás estaban viendo qué hacer con este muchacho. Bush no era un gobernante al que podías tumbar solamente. Si lo ibas a sacar del poder, tenías que matarlo. Porque Bush era el jefe vitalicio de la Legión de Excombatientes. Tenía miles de excombatientes que lo seguían. Lo idolatraban tanto que cuando muere piden quedarse con el corazón de él. Le extraen el corazón y lo tienen ellos. Avisan a Bush que Hochschild no se va a someter al decreto. Bush amenaza con fusilarlo a Hochschild. Finalmente no lo fusila. Le preguntan a Hochschild, le dicen, ¿qué opina que Bush le ha perdonado la vida? Él dice: él me perdonó a mí, pero yo no lo perdono a él. Uno de los 3 hombres más ricos de Bolivia, uno de los 10 hombres más ricos del mundo, está amenazando al presidente. Esto es en junio y aparece Bush muerto en agosto. Junio, julio, agosto, o sea, ni 2 meses después. Bush muere el 23 de agosto en su casa. Los industriales quieren deshacerse de él porque estamos ya en el año 39 y la Segunda Guerra Mundial está llegando. Va a empezar en septiembre del 39. Bush muere en agosto y la Guerra Mundial empieza en septiembre. Pero ya antes Hitler se está paseando por Europa, tomando países, y cualquiera que tiene ojos para ver sabe que se viene una guerra mundial y ahí se necesita harto mineral. Y los varones del estaño necesitan sacárselo a Bush de encima para hacer plata en esa situación. Díaz Machicado dice: tenía 33 años, en realidad tenía 34 cuando asume el gobierno, y debió enfrentarse a problemas superiores a su experiencia y cultura. Sobre la muerte de Bush, dice Augusto Céspedes que las fuerzas conservadoras desataron contra él un plan en 3 etapas. Desprestigiar la convención, hacerla cerrar, Bush la va a hacer cerrar la convención, y luego liquidar al presidente. El sucesor de Bush dejó sin efecto esa ley, la ley del 7 de junio, que aún sin funcionar fue la bandera del MNR en 1952. Esa ley era una señal de que se podía doblegar el mercantilismo minero.
Pero ellos van a ir más lejos, el MNR, los cachorros de Bush. Si Bush les nacionalizó las divisas de los minerales, ellos les van a nacionalizar las minas. Para terminar, que quienes criticaron que Bush no tenía una ideología política clara se equivocaron, porque él siempre tuvo una ideología fija y esa ideología se llamó Bolivia en general y Santa Cruz en particular. Departamento al que homenajeó de muchas formas posibles, unas de ellas al crear el departamento de Pando el 24 de septiembre de 1938. Y luego la ley del 11% de regalías petroleras y luego la conexión férrea con Argentina y con Brasil. No nos conectamos con Cochabamba, pero nos conectamos con Argentina y Brasil y entonces hubo la posibilidad de comerciar con dos grandísimos mercados y a través de esas vías férreas traer tecnología para producir más y producir mejor. Muchas gracias.